que ver con lo que pasa en Zapala, en Neuquén, y esta historia realmente asombrosa. Yo de verdad te pido que te quedes a escuchar lo que tenemos para contarte, porque es una de esas historias realmente insólitas, que no se pueden entender. No se puede entender cómo una persona aparece muerta, cómo este joven que está acá, Pablo Córdoba, un chico de tan solo 21 años, como bien dice nuestra placa, Pablo Jesús Córdoba, que ahí lo pueden ver, un chico jovencito de 21 años, que tenía toda la vida por delante y que tenía un sueño. Pablo tenía un sueño. Su sueño era ser militar. Pablo quería imitar a su padre, que también era militar. Como tenía el sueño de ser militar, Pablo se enroló en el ejército desde muy joven. Era una fijación que tenía. Lo hizo en Zapala, en la provincia de Neuquén. Allí estuvo enrolado en el ejército hasta el 1 de junio. Ese 1 de junio, a las 6 de la mañana, un compañero del ejército, un compañero de armas, como se le dice en el ejército, ingresó a la habitación de Pablo Jesús Córdoba, de este chico de 21 años, y lo encontró muerto. Estaba tirado en el piso y tenía sangre en su cabeza. Es lo único que ese soldado vio. Inmediatamente, lo que hizo ese soldado es avisarle a su superior, a un sargento coronel de apellido Green. Ese sargento coronel de apellido Green llamó rápidamente a la policía. Y en ese llamado que le hizo a la policía, no le dijo, hay un chico muerto. Le dijo, hay un chico que se suicidó. ¿Cómo sabía ese alto mando del cuartel de Zapala que Pablo Jesús Córdoba se había suicidado cuando todavía habían pasado algunos minutos nada más y era todo conmoción en ese momento porque había aparecido un joven muerto? ¿Cómo lo sabía? Lo cierto es que le avisaron a la familia de Pablo Jesús Córdoba y la familia no lo podía entender. Si Pablo estaba lleno de vida, si habían hablado con Pablo y no tenía ningún tipo de problemas, ¿cómo puede ser que se haya suicidado? La familia, por supuesto, pidió la autopsia que se retrasó hasta que finalmente llegó la autopsia. ¿Y qué decía esa autopsia que realizaron en Neuquén? Esa autopsia decía, y acá me quiero acercar a la cámara para que me escuchen bien, decía que tenía Pablo Jesús Córdoba 2 tiros en la cabeza. ¿Cómo 2 tiros? Si se había suicidado, 2 tiros en la cabeza. Nadie se puede suicidar de 2 tiros en la cabeza. Y mucho menos, y te lo voy a mostrar acá en el gráfico, se puede suicidar de esta manera, con un tiro que ingresa por el mentón y con un segundo disparo que ingresa por la sien. Vuelvo de vuelta a mostrarte la cara de Pablo y a contarte que tenía 21 años. Te repito esto último. La autopsia dijo que tenía un tiro en el mentón y que tenía un tiro en la sien. ¿Cómo una persona se puede suicidar primero disparándose acá y después disparándose acá? O al revés, primero disparándose en la sien y luego disparándose el mentón. Imposible. Con un arma chiquita de rápida manipulación, imposible. Pero mucho menos con el arma que tenía, Pablo. Así es, Martín. Fíjate vos los detalles de esta autopsia y de esta investigación que por supuesto han llamado mucho la atención, porque son 2 disparos lo que terminan con la vida de Pablo Córdoba. El primero, como bien decías, ingresa por el mentón, fíjense, y tiene una salida por la frente. Pero no es un arma cualquiera la que dispara ese balazo. ¿Qué arma era? Es un FAL que pesa 4 kilos. Pará. Es un fusil automático, pero que no estaba en este caso en automático.
estaba con la traba puesta para que sean disparos de uno a la vez. Este fusil es un fusil que dispara ráfagas en forma automática. En este caso no estaba, el pulso del fusil no estaba en forma automática. O sea que vos me estás queriendo decir que a la familia de Pablo Córdoba le dijeron en un momento y le mantuvieron la mentira diciéndole se suicidó de 2 disparos con un fusil que tiene 1 metro de largo, que pesa 4 kilos, que se lo tendría que haber puesto acá y tendría que haber estirado la mano. Tal cual. Que después de haberse disparado acá, tendría que haber vuelto a tirar, no sé si lo estoy diciendo bien la palabra, pero la corredera para atrás o haber vuelto a cargar nuevamente porque no estaba en automático, tomarla del costado y volverse a disparar de la 100. Esto, por supuesto, que estamos haciendo con Pablo, es una explicación que no termina acá porque no tiene ninguna lógica. Por supuesto que esto no fue así. No fue así, pero la dinámica debiera ser así, por lo menos con las pruebas que hay. Fíjate, el primer ingreso del arma, te decía, del balazo del FAL en el mentón y sale por la frente. El segundo es el que ingresa por la sien derecha con orificio de salida por la sien izquierda. A ver, ¿por qué sale? ¿Por qué entra el cuerpo y sale esta bala? Este fusil se utiliza, por ejemplo, para perforar blindados. Es uno que utilizaban las bandas contra los blindados para poder hacerse del botín. Perfora ese tipo de materiales, imagínate lo que hace en el cuerpo. Una cuestión que escapa completamente escapa a la lógica. Pero esto que les estamos contando no es lo peor. Créanme que lo peor es lo que le vamos a contar ahora. Porque la familia de Pablo Córdoba peleó mucho para que esto cambiase y que se investigase como correspondía. Porque en un momento lo quería investigar la justicia militar. Ustedes saben que en el ejército tienen su propia justicia. Bueno, los familiares de Pablo Córdoba lucharon para que se investigue correctamente en la justicia federal, que es la que tiene que investigar este tipo de crímenes. El juez que está investigando en esta causa, que se llama Greco de apellido, tardó más de 40 días en ir al lugar a ver qué era lo que estaba pasando. De hecho, la policía fue 2 veces al lugar. En la primera vez que fue, recogió una vaina servida. Y se fue, dijeron, listo, ya está, trabajo hecho. Como esto es un suicidio, agarramos una vaina y nos vamos. Fueron una segunda vez y con un sonar, no sé si se llama sonar, pero con un detector de metales, encontraron la segunda vaina. Lo cierto es que a la familia de Pablo Córdoba le dijeron fue un suicidio hasta que se dieron cuenta que no era un suicidio. Dejaron pasar los días, lo escondieron, hasta que esto salió a la luz. Empezó a ser contado. Una vez que esto empezó a ser contado, la semana pasada, y escuchá esto porque es increíble, a la familia de Pablo Córdoba le tocan el timbre. Un día le tocan el timbre. La mamá y el papá de Pablo, que también es militar, abren la puerta y se encuentran con 3 altos mandos del cuartel donde había muerto, donde había sido asesinado su hijo. Entre ellos, el teniente general Green, aquel que llamó primero rápido y dijo, fue un suicidio. Este que están viendo. ¿Qué hacen acá?, preguntaron los padres. Venimos a charlar con ustedes. Rara la visita, porque no estaba el abogado, pero como la familia Córdoba es tan buena, ingresaron a la casa. Lo primero que le dijeron es que los iban a ayudar y ahora le vamos a contar cómo los van a ayudar. Pero la familia Córdoba les hizo una especie de cámara oculta y los grabó a los altos mandos militares porque algo no les sonaba bien. ¿Y qué dijeron en esa reunión informal que tuvieron con los padres de Pablo? Estas declaraciones son las que surgen a partir de este video oculto que se le hacen, la familia le hace a estos 3 altos mandos, después de que la propia familia, el propio padre de Pablo, dijera que lo que había pasado con su hijo es que había visto algo extraño en el regimiento número 16 de Zapala, justamente el mismo regimiento donde mataron al soldado Carrasco. El general Hugo Tavia aparece en ese video registrado por la familia diciéndole esto a la familia. ¿Qué le dice? Como comandante suyo, le dice al padre, porque el padre también es soldado del ejército argentino, como comandante suyo no puedo prohibirle nada. No puedo prohibirle nada. Usted está en libertad de hablar con los medios,
de decir lo que quiera, eso lo entiendo desde el dolor. ¿Y qué más le va a decir el general Tobia? Que esto es lo más increíble de todo. Prepárense para esto porque es lo más insólito de todo. Que es la placa que sigue. En el medio está siendo filmado. Esto está registrado en un video de la familia que ya cuenta... Está incorporado en el expediente. Y le dice, después de decirle que él no le podía decir nada, que hable con los medios lo que quiera, si quiere decir que vio algo su hijo, dígalo, inmediatamente le dice, como comandante de la 6ª Brigada, mi preocupación es velar por la integridad y el bienestar de todos. Es decir, no diga tanto porque me perjudica todo el regimiento. Pero sin embargo, estos altos mandos del ejército se tomaron muy a pecho el hecho de decir nos interesa la integridad y el bienestar de todos. Porque inclusive le dijeron, nos gustaría que ustedes estén cómodos, nos gustaría que ustedes estén con todas las facilidades posibles. Así que les vamos a otorgar la posibilidad de tener un vehículo a disposición para que ustedes se puedan mover por Zapala por si lo necesitan. Escuchen esto. La familia dijo, bueno, les agradecemos mucho porque la verdad que un vehículo para movernos nos ayuda, nos sirve. Al día siguiente, o a los otros días, a los pocos días, la familia de Pablo Córdoba sale a la puerta de su casa y se encuentra con que el vehículo que le había dado el ejército para movilizarse como solidaridad era una ambulancia, pero no era cualquier ambulancia. Era la ambulancia con la cual habían trasladado a su hijo ya muerto. ¿Qué es eso sino una amenaza? Te lo cuento de vuelta por si te perdiste en algún detalle. La ayuda que le iba a dar el ejército a la familia de Córdoba, a la familia de Pablo Córdoba, era un vehículo. ¿Cuál era el vehículo? La misma ambulancia con la que trasladaron el cuerpo de Pablo Córdoba. Luis, yo no puedo entender, y ahora vamos a hablar con la familia, yo no puedo entender esto de otra manera, esto puntualmente, ahora vamos a hablar de toda la causa, no puedo entender esto de otra manera que una amenaza. El ejército dijo, fue un error, pedimos disculpas. Es una movida de pésimo gusto, que creo que evidentemente nos lleva a pensar que hay otra cosa, que no es simplemente un error. Tiene una lectura cercana a la amenaza, por lo menos, porque en definitiva no hace otra cosa que recordar cuál es lo ocurrido con el chico. Bueno, entre tantas preguntas que surgen de un episodio extraño por donde lo busques, ¿no? Desde las características del hecho, el entorno, quién supo, quién no supo, quién escuchó, quién no escuchó. Muchísimas preguntas que este caso está generando. Y hay otros detalles que ahora quiero que los analicemos entre todos. Le doy la bienvenida al querido doctor Fito Baqué, que sé que tiene mucho para aportar en esto. Declararon al menos 3 testigos que son 3 compañeros de Pablo que fueron los primeros en llegar a la escena. El primero en llegar, o uno de los que declara, no recuerdo si es el primero, dijo, Pablo tenía el fusil encima de su cuerpo. Ahora, los otros 2 que llegaron dijeron, no, el fusil estaba a por lo menos 90 centímetros del cuerpo. De vuelta, ya escapa a la lógica que se haya pegado 2 tiros, mucho menos con un fusil de 4 kilos y 1 metro de largo, y mucho menos si el arma aparece a 90 centímetros, como dicen 2 testigos. Claramente a Pablo Córdoba lo asesinaron y el ejército hizo todo lo posible por encubrirlo hasta ahora. Quiero saludar a Juan, que es el padre de Pablo. Hola Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad, Juan, nuestro más sentido pésame, por supuesto. Repasamos los detalles, uno por uno de la causa, desde los 2 disparos en la cabeza de su hijo hasta la visita ahora de los altos mandos del ejército, por lo menos los altos mandos del cuartel. Y la verdad que no nos cierra nada de todo esto. Le quiero pedir que nos cuente cómo es que a ustedes le avisan del hecho y si efectivamente les dijeron en un principio fue un suicidio y cómo tomaron ustedes esto. Bueno, para ir cronológicamente, por favor, remitirnos a aquel 1 de junio, siendo aproximadamente las 06:37,
recibo un audio, ya que se habían estado tratando de comunicarse conmigo mediante una llamada de WhatsApp, la cual no tenía conexión. Sí. Posteriormente recibo un audio diciendo que mi hijo se había pegado un tiro y que lo estaban llevando al hospital. Yo estimo que es precisamente en el momento que lo encuentran a él. Perdón, 6:37 le dicen su hijo se pegó un tiro. No le dicen su hijo tuvo un accidente, su hijo falleció. Le dicen se pegó un tiro. O sea, ya lo presumen como un suicidio. Sí, porque, a ver, en el momento que lo encuentran a él, ¿sí? Le ven solamente el impacto que tiene debajo del mentón. Sí. Y bueno, en ese... Ahí se nos... A ver, sí. ahora vamos a reconectar con Juan. Pero digo, esto del primer audio, ¿no? Esto que ahora nos suma un dato más, Juan, Fito. Esto del primer audio de su hijo se suicidó. Y todo lo que pasa después. Cuanto menos huele mal, Fito. Cuanto menos huele feísimo esto. 2 tiros. Sí. Y una ambulancia para trasladar a la familia, ni en la peor comedia berreta de ciencia ficción se les puede ocurrir. Ni en la más berreta. Tratar de creer que alguien puede creer semejante pavada. No tengo ni idea de las circunstancias, pero no creo. Fue un error, dijo el ejército con respecto a la ambulancia. Mirá que te podés equivocar de muchas maneras. Ahora, justo ponerle la ambulancia que trasladó al hijo, insólito. Pero perdón, Juan, estábamos hablando cronológicamente de lo que había sucedido. Entonces, te mandan el audio y ¿cómo sigue la situación? Bueno, llego al hospital, llamo a la mamá de Pablo, ¿sí? Para que venga al hospital. Cuando llega ella y llega mi otra hija, el médico que lo estaba atendiendo en el shock room nos manifiesta de que mi hijo tenía 2 disparos. Ya el médico se da cuenta. En ese momento, sí. En ese momento nosotros presumíamos que hubo un accidente, que el fusil había estado en automático, por eso los 2 disparos. Claro. Y toda nuestra angustia partía desde ahí. Nunca creímos la posibilidad de un suicidio, porque conocemos a nuestro hijo. Él tenía proyectos, un pibe sano, hacía actividades, hacía vóley, boxeo, fútbol. El año que viene ya tenía programado irse a rendir el examen de ingreso al Colegio Militar de la Nación. No le cerraba por ningún lado la teoría del suicidio. ¿Y en qué momento lo confirman? En realidad, ¿en qué momento confirman no que era un suicidio? Porque ustedes estaban convencidos que no era un suicidio, que podía haber sido un accidente. Pero ¿en qué momento confirman que tampoco fue un accidente? Porque nadie se accidenta de 2 tiros en 2 lugares tan alejados entre sí dentro de la cabeza. Cuando cargan los primeros archivos al expediente, yo ya empiezo a ver cosas raras, como que el cargador no estaba colocado, que había munición suelta, que encontraron una sola bala, que faltaba un cartucho, que el fusil estaba encima, que el fusil estaba al costado. Todas las presunciones que yo hacía para ver de qué manera pudo haber ocurrido, ninguna me cerraba. No te cerraba por ningún lado. Cuando cargan al expediente 2 semanas después el informe del médico del hospital, donde ahí sí dice que tiene los 2 impactos, uno debajo del mentón y otro en la sien, y eso ya terminó por descartar totalmente el accidente o el suicidio. Y bueno, nosotros insistíamos con la autopsia, porque en ese momento nosotros estábamos con la Defensoría de la Víctima y nos decía que teníamos que esperar, que los tiempos de la justicia.
Sí, son la que te largos. dicen siempre, tenés que esperar hasta que la autopsia les confirmó efectivamente que los 2 disparos eran en la sien y en el mentón. Igual la autopsia no vino a decir mucho más de lo que decía el informe del hospital, Claro, más allá de las fotos. Ahora Juan, perdón, quiero preguntarte puntualmente por esto que tanto nos sorprendió a nosotros, que tiene que ver con la ambulancia. Esta famosa ambulancia, ¿cómo es que a vos, que se juntan con ustedes? ¿Qué es lo que les ofrecen? ¿Y cómo aparece la ambulancia que trasladó a tu hijo en la puerta de tu casa? Bueno, con respecto a eso, el día 7 de julio, 37 días después de la muerte de mi hijo, viene el juez Greca a hacer la reconstrucción, por así decir, de lo que fue la búsqueda y el encuentro de mi hijo con los testigos. Él mismo vio y escuchó las inconsistencias que había en cuanto a esto que se manifestaba, que el fusil estaba encima, que el fusil estaba al costado, que apuntaba hacia la derecha, que apuntaba hacia el mentón, que uno lo sacó, que el otro dice no, yo lo saqué. Lo vio el juez. Bueno, terminado ese día, esa reconstrucción, sí, como lo venían haciendo frecuentemente, brindando su apoyo de parte del ejército, ese día nos ofrecen, nos preguntan si tenemos algún medio de movilidad, y le decimos que no, que nos manejamos en taxi. Sí. Y dice, bueno, sí, le vamos a poner un vehículo a disposición. Hasta ahí ustedes dijeron que viene el ejército, dijeron ustedes, nos van a poner un vehículo a disposición. ¿Y qué pasó después? ¿Cuándo se enteraron qué vehículo era? Horas más tarde aparece la ambulancia, justamente la ambulancia con la que habían trasladado a mi hijo. Y eso se lo manifestamos nosotros en la oportunidad que tuvimos de que si es un error, no sé, la verdad no sé. Pero Juan, no puede ser, pero Juan, perdón, mirá, acá nos miramos entre todos, Juan, perdón, no puede ser nunca un error. Eso es alguien que lo hizo a propósito. ¿Qué le dijeron del ejército? ¿Nos equivocamos? ¿Fue un error? ¿Eso le dijeron? Sí. Pero ¿quién se le puede ocurrir que se puede? Ahora me imagino, Juan, que primero cuando viste esa ambulancia te debe haber recorrido un frío por el cuerpo, ¿no? ¿Lo tomaste como una amenaza? ¿Cómo lo tomaste vos? Y a los dos nos pareció duro, fue algo duro, muy duro. Obviamente el muchacho que vino con la ambulancia no tiene nada que ver, pero ver esa ambulancia ahí fue un golpe importante. ¿Y qué te parece? Sí, ¿Qué te parece? A ver, Juan, primero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Mucho se habla siempre de cuando ocurre algún tipo de episodio de estas características dentro del ejército argentino. El ejército, recordemos que al ser una fuerza militar, tiene su propia, a veces, justicia, la justicia marcial, no sé si lo estoy diciendo en términos, para que prueben jugar a sus propios soldados. Zapala tiene una historia tremenda con el soldado Carrasco. Entonces, vos creés primero en toda tu reconstrucción y una vez ya confirmado que tu hijo no se mató, ¿qué crees que pasó? O sea, ¿por qué lo asesinaron? ¿Quién crees que lo hizo? Eso sí lo tenés al menos desarrollado. Y la segunda pregunta es, una vez desarrollada esa idea, ¿qué es lo que dice el ejército de eso? Bueno, lo que yo tengo por cierto, sí, que como dicen, ¿sí? Que a mi hijo lo mataron, ¿sí? Lo asesinaron a sangre fría. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que lo asesinaron? Seguramente por una razón muy fuerte, muy elocuente. Es más, creemos que mi hijo conocía a esa persona porque nunca se defendió. No hay signos de defensa. ¿Sí? Y bueno, exactamente qué no sabemos. Claro, pero por ejemplo, ¿los disparos son del fusil que él tenía? Bueno, ahí están las pericias
las pericias que se hacen o que se deberían hacer, no se le hicieron, no solamente que no se hicieron para ver si realmente salieron esos 2 disparos de ahí, sino que más adelante usaron ese mismo fusil para sacar vainas testigos, ¿sí? Claro. Usando bolsa colectora. O sea, que perdón, si usan para ver bolsa si el golpe... Ahora, perdón, Juan. Digo, acá estamos hablando de que esto sucedió el 1 de junio. Estamos hoy a 20 de julio. 1 mes y 20 días y todavía no se sabe si el arma que disparó fue el fusil que tenía tu hijo. Es insólito. Y hay algo más insólito todavía, Juan. Corregime si me equivoco, pero lo quiero también charlar con mis compañeros. Es que en esa reunión que tuvieron en la que te ofrece la ambulancia, los propios mandos del ejército te confiesan a vos y a tu mujer, primero que se reunieron con el juez y después que el juez le dio una copia certificada de la causa. Causa que ellos no pueden ver. Alguno de los doctores me explica Causa acá que cómo ellos no puede pueden ser. ver. Primero que los altos mandos del ejército se junten con el juez a charlar como si fuesen amigos. Y segundo, que les den una copia certificada. ¿Se puede hacer eso, Fito? O sea, si yo estoy, no te digo imputado, pero sospechado en una causa, ¿por qué? Evidentemente algo pasó ahí, hay un chico asesinado. Y en un primer momento se intentó encubrir. Voy y le digo al juez, ¿me puedo reunir con usted? ¿Me puedo reunir? ¿Me da una copia certificada? ¿Me la da la copia certificada? Lo que pasa es que pueden haber invocado la justicia militar, que tenían Claro. que instruir un sumario Exactamente. para ver, entonces desde ese punto de vista es válido. La pregunta que yo le quiero hacer, Juan, es la siguiente. Pero ojo, a mí me Sí. dicen, Sí. a ver si estamos de acuerdo, que no es legal que este tipo de hechos lo investigue la justicia militar. No lo tiene que investigar, pero sí tienen que hacer un sumario administrativo Y puede interno. pedir una copia, inclusive Y puede que esa pedir una copia copia, tenga- y puede pedir una copia sin consecuencias penales, pero el- sí administrativas. Claro, a ver porque si faltó algo. el abogado de Juan lo que hizo fue recusar al juez porque entendió que el juez le estaba dando líneas investigativas y posibles hipótesis justamente a aquella persona que posiblemente alguien tenga que estar imputado. Pero bueno, es lo que plantea ahora- el abogado. ¿Para qué estaba Fito? Y una pregunta, Juan. ¿Quién era la persona más cercana que estaba en ese momento a donde se encuentra tu hijo con los 2 disparos? Bueno, él, en primer lugar, él estaba solo, porque la guardia que estaba cubriendo, el sector que estaba cubriendo, lo hacen solos los soldados. El sector donde lo encuentran retirado de la zona de edificio, de lo que él tiene que estar custodiando. Es Y sí. bueno, cuando se escuchan los 2 disparos, sí, empiezan a modular por radio, tratan de comunicarse con él y no contestan. Al no contestar, mi hijo se pone en práctica un alistamiento donde salen a buscar, ¿sí? Y decimos que 6:30, Sí. 6:35 es que lo encuentran. Sí, Luis, te quería preguntar. Juan, desde ya lo lamento, como militar te pregunto, ¿es posible que haya ocurrido un suicidio con el tipo de manipulación que se está mostrando, digamos, oficialmente en función de los datos que se tiene en la autopsia? Es decir, con un FAL se puede fácilmente disparar, quizá no tanto de abajo hacia arriba, sino desde un costado, un lateral, para hacer esto, para un posible suicidio. No, es imposible, es imposible. Cualquiera de los 2 disparos que haya sido primero es imposible. Más, hablan que el fusil estaba al costado y hablan de que el fusil estaba sobre mi hijo. Claro, esas son los dos testimonios versiones distintas. Las 2 versiones distintas. ¿Quién Sí, lo miente cual ahí? indica que sí, el fusil estaba encima. Tenemos que suponer que el primer disparo fue el de la 100. Sí. Ahora que alguien me explique qué ser humano sobrevive, ¿sí?, de un disparo en la 100 De un y falo. 2 o 3 minutos después pegarse un tiro en el mentón. No cierra No, por recordemos ningún más. lado. Está claro que esto fue
un asesinato. Y ahora vamos a brindar más información, pero no te quiero seguir robando tiempo. Juan, muchísimas gracias. Dale. Un minuto que, sí, por favor. Que quiero con respecto a lo de nuestro abogado y el juez Greca. El ejército, después del día 7 de julio que se hace la reconstrucción, pide ser parte del expediente. A ver. Lo pide. Y nuestro abogado se niega rotundamente, puesto que el ejército está haciendo materia de investigación. Claro. ¿Por qué? Porque a mi hijo lo encontraron dentro del ejército con 2 disparos en la cabeza y es materia de investigación. ¿Sí? Y por cuanto no corresponde que tomen parte, teniendo en cuenta que falta declarar gente todavía. ¿Y qué respondieron? Entonces, no solamente que el juez no le da lugar, le da acceso al ejército, a la causa, y hoy nosotros tenemos secreto de sumario por 10 días, que sabemos que después pueden ser 10 días más. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí?, es que el juez sea imparcial, ¿sí?, que se investigue como se tiene que investigar, ¿sí?, porque nosotros en estos momentos estamos sintiendo que estamos siendo despojados de nuestro derecho, porque nosotros queremos saber qué pasó y sabemos que muy posiblemente el asesino de mi hijo sea parte de la fuerza. Juan. Nuestro abogado está pidiendo que no le dé, pero obviamente ya está. Y ya se lo dio, ya tarde. Por más que lo pida el abogado, lamentablemente ya se lo pidió. Juan, te quiero despedir y te quiero agradecer, obviamente, y nuestro más sentido pésame por lo que están viviendo, y como decimos siempre acá, que se haga justicia. Gracias, Juan. Abrazo grande. Sí, no, te quiero decir, digamos, esta situación realmente es irregular. La familia que está pidiendo justicia por Pablo Córdoba no tiene acceso al expediente y los que están siendo investigados sí. Eso es una situación incongruente, entendemos. Si hay un secreto de sumario, es un secreto de sumario para las 2 partes. Por eso se ha pedido la recusación del juez, que por supuesto tendrá que dar algún tipo de explicaciones respecto a esta situación que ahora los abogados seguramente nos van a poder detallar. Hay mucho y hay gran preocupación también. Por ejemplo, ¿por qué los jefes del Ejército Nacional no han dicho una sola palabra con esta situación? Solo un comunicado diciendo: vamos a investigar. Después de que lo taparon durante un mes, ¿no? También hay que aclararlo, lo taparon durante un mes. Pará que me quería decir algo, Fito. Martín, hay algo que es raro, ya sea suicidio o fuera homicidio, la mecánica es muy difícil de realizar. Sí. Aunque vos quieras, aunque lo haya matado a alguien, la mecánica es muy difícil. Poneme de vuelta por favor el gráfico, así lo mostramos. Alguien te tiene que matar con un tiro acá y después con otro acá. Pero ¿qué pasa si...? Es una mecánica... Pero ¿qué pasa? Mira, perdón, me acerco acá. ¿Qué pasa si llega? Y pregunto, estamos hipotetizando. ¿Qué pasa si le disparan el primer tiro en la cabeza? Cae. Y después, para simular un supuesto suicidio, generan una escena montada con otro disparo en el mentón. Y lo que pasa es que para simular el suicidio con solo un tiro alcanza. Con un solo tiro alcanza. Un segundo tiro ya no hay suicidio posible. O sea, es una mecánica rara. Por eso te estoy diciendo, es una mecánica rara. Es un misterio. De hecho, pero ¿coincidimos que no se pudo haber suicidado? No, coincidimos, no se suicidó. No, pero a ver, quedó clara la respuesta acerca de la manipulación del arma. Cuando le preguntaba es muy difícil. A Juan, lo estaba tratando de llevar a una teoría, a una hipótesis que aparece, la cual él mismo ha hablado, que él es de un ajuste de cuentas sobre él, pero que la ejecutan sobre su hijo. ¿Cuál es el tema? Es soldado. Juan, sí, él estaba a cargo de un batallón muy puntual donde hace 2 años desaparecieron 27.000 balas de FAL. Él dice... De hecho, hubo un robo de 27.000 municiones. Él dice que él estaba a cargo de ese lugar y que hay un soldado que le vino a pedir prestado las municiones y que él dijo, no te puedo pedir prestadas las municiones, y que después se las robaron. Él está en el medio entramado y que en un momento se pensó, cuando él dice, vio algo muy grave, que
creen que quizás también puede venir... Bueno. Desapareció un soldado con eso, ¿eh? Es algo muy, pero muy extraño, muy, muy raro, que lo vamos a seguir investigando y que esperamos que la justicia también lo investigue sin avisarle a la otra parte ni decirle, che, mira, vamos a ir por este lado o vamos a ir por el otro. La causa tiene secreto de sumario. 17:06, noticia urgente, dale. Y atención con esta noticia urgente, 17:06 en la República Argentina. Y yo te pido que mires muy bien esta cara. Mírala bien, ¿eh? Mírala bien. Te vamos a contar otra historia realmente indignante. Este tipo que vos ves acá es un violador. Partamos de esa base. Es un violador que abusó sexualmente de su hija cuando tenía entre 11 y 15 años. Violador. ¿Por qué te digo que es un violador? Porque lo condenaron. Lo condenaron a 18 años de prisión. 18 años de prisión. ¿Y a dónde tienen que estar los tipos que son violadores y los condenan a 18 años de prisión? Para mí y para vos, en la cárcel. Para la justicia, libre por buena conducta. Ahora nos va a contar Pablo cómo se llama este hombre, quién es. Pero te quiero contar que Paloma, que es la hija de este hombre, con quien ahora vamos a poder hablar y también con su madre, en el año 2020 se animaron a denunciar. ¿Por qué se anima Paloma a denunciar en el año 2020? Porque las víctimas denuncian cuando pueden. Tal cual. Porque las víctimas denuncian cuando se animan. Y Paloma lo denunció. Y la justicia investigó a este hombre que era Pablo, te va a contar quién es. Lo investigó, lo procesó, lo mandó a un juicio oral con jurado popular, en un juicio por jurado popular. Es decir, 12 personas que nada entienden de derecho dijeron, este tipo es culpable. Dijeron, este hombre que ustedes están viendo es culpable de violación. Muy bien, por lo tanto, es culpable de violación. Después de ese juicio por jurados, se hace otra nueva audiencia donde la justicia tiene que pedir o tiene que dictar la pena. ¿A cuántos años de prisión va a ir este hombre que es un violador porque ya fue juzgado como culpable? Escuchen esto. La fiscalía pedía 30 años de prisión. El abogado querellante pedía 20 años de prisión. Pero ¿saben qué es lo más increíble de todo? Que el abogado defensor pedía 8 años de prisión. Por lo tanto, el abogado defensor entendía que esta persona también era culpable. Trató de pedir el mínimo de la pena, o lo menos posible, pero pidió 8 años de prisión para su defendido. En esa misma audiencia, los abogados de la víctima y la fiscalía pidieron métanlo preso, porque si le acaban de dictar 18 años, que es lo que decidió la jueza, o el juez en realidad, métanlo preso. No, queda libre. ¿Y por qué queda libre? Por buena conducta. Porque siempre se presentó al juzgado, porque siempre estuvo a derecho, porque no hay peligro de fuga. ¿Y si se fuga ahora, Luis? ¿Qué hacemos? La 18 años de prisión. La eterna discusión es ¿Y si se fuga, qué hacemos? sobre el principio de inocencia. Todo bien, porque ahora es hasta que quede firme, ¿no? Claro, obviamente. Ahí hasta que quede firme. Y ahora Pablo nos explica quién es esta persona. Pero ¿qué hacemos si se fuga? Y hay que ir a buscarlo, pero bueno, se puede evitar, bueno, hay que ir a buscar. ¿Y por qué no lo metemos preso? Se puede evitar. ¿Por qué lo metemos Claro, preso? bueno, digamos, los defensores a ultranza de esta cuestión te Pero pueden por decir, Dios. y si después la Cámara o la instancia revisora dice que es inocente, ¿qué pasa? En ese caso Bueno, estuvo está preso bien. innecesariamente. El tema es, la eterna discusión Pero es acá ya no hay hasta acá dónde, no hay una sospecha, acá hay hasta una dónde, condena. por eso digo, hasta dónde el principio de inocencia no debe ceder frente a la apariencia de culpabilidad que surge de un fallo, aunque no esté firme. Pablo, ¿quién es este hombre que estamos viendo en pantalla? Nombre, apellido y hablamos con la víctima. Este hombre que está en pantalla se llama Marcelo Ruiz, tiene 59 años y empezó a abusar de su propia hija cuando esta chiquita tenía tan solo 11 años. Han pasado 8 años, la chica ahora tiene 19
y la justicia le dijo que tiene que ir preso. Lo que pasa es que acá hay un juez que en vez de hacer caso a ese juicio popular, que fue finalmente que lo condenó a 18 años, se agarra de que como tiene buena conducta y no podría llegar a fugarse, entonces tiene que mantenerse libre. Ya hablamos con Paloma y con Luciana, que es Paloma la víctima, Luciana la madre. Ahora, Fito, otra opinión legal. ¿Me podés explicar por qué demonios un tipo que está condenado a 18 años de prisión por violador, la víctima, se lo cruza cuando va a la panadería? Sí. Porque pongámonos, Fito, un ratito en el lugar de Paloma, que sale y va a la panadería y se puede encontrar con su violador, que era su papá. La verdad que el principio a la doble instancia que tiene la justicia argentina, en casos de jueces con jurado popular tiene que ceder. Porque la infalibilidad de 12 personas que lo encontraron culpable ya tiene que empezar a cumplir su condena. Es realmente impresionante. Hola Paloma, hola Luciana, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por escucharnos. A ver si la puedo escuchar un poquito mejor. A ver, la voy a saludar primero a Luciana. Hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, a ver si podemos mejorar un poquito el retorno. Te hago la pregunta, a ver si te puedo escuchar bien. Bueno, primero es, ¿y cómo viven ahora? Porque este hombre está... ¿Me escuchás ahí? Sí, yo te escucho. Bien, bien. Hagamos una cosa, mejoremos un poquito el retorno porque no se le escucha. Digo, vuelvo a esto, y para plantearlo entre todos, digo, y si Paloma se lo cruza en la calle caminando, ¿qué hacemos con esta situación? Claro, por lo menos. ¿Ahí qué le devuelve a Paloma el mal momento de cruzarse con su abusador? En esta situación, digamos, con dos derechos en juego, es evidente que lo mínimo que se puede hacer, Fito tiene razón, el tema de que hay un jurado popular. Hay algo para que no salga. Exactamente. Por lo menos garantizar de alguna manera un poco más certera, con un arresto domiciliario, con una tobillera, o sea, que no se te vaya. Que no se te vaya. Asegúrate que no se te vaya, aunque no vaya preso en el sentido para literal. Eso dependemos de un patronato de liberados que funcione, muchachos. No, esto ni siquiera depende del patronato de liberados. Es para que lo liberan, ni siquiera de la condena final, pero en este caso... Ni siquiera lo detuvieron a este. No pasó ni un día preso hasta ahora. Lo condenaron a 18 años. Pero tener una condena no tiene que trabajar el patronato de liberados. No, eso es una vez que lo liberan. Cuando queda firme. No, cuando queda firme. Cuando queda firme. A ver, esperen porque la tengo... Ahí lo tengo a vuelta a Paloma, Luciana. Luciana, ¿qué pasa cuando, no sé, ustedes salen a la calle y se lo pueden cruzar tranquilamente? Sí, nos podemos cruzar con el violador, con este sujeto que está libre. Lo condenaron a 18 años y sigue libre como si nada. Nosotras como víctimas tenemos miedo. ¿Y qué les dijo la justicia? O sea, ¿quién les explica a ustedes de la justicia? ¿Quién se siente y les dice, miren, queda libre por tal y tal cosa? ¿Y qué explicación les dan? El tema es así, lo condenaron a 18 años, fuimos a un juicio por jurados, 3 días el juicio, y este señor lo condenaron por 4 hechos sobre mi hija, la abusó sexualmente, 4 hechos de violación, lo condenaron a 18 años y el señor está libre como si nada. Es el mismo juez que lo condenó a 18 años deniega 3 veces la detención porque se presentó a todas las audiencias y no hay peligro de fuga. Entonces es increíble que esté pasando esto. ¿Y vos, Paloma, cómo...? A ver, digo, tu mamá, por supuesto, te acompaña y sufre y le duele todo esto, por supuesto, pero vos que sos la víctima de todo esto, el hecho de salir y saber que te lo podés cruzar, ¿cómo lo vivís? Sí, la verdad que es complicado porque hoy en día no sabemos en qué domicilio se encuentra, ando con un botón antipánico perimetral, pero no te sirve de mucho porque hoy en día no sé dónde está en la ciudad de Blanco, no sé dónde está. O sea, que no sabes dónde vive él, te lo puedes cruzar en cualquier momento. No sabemos porque, nosotros tenemos un grupo de madres escritoras. Justo un día hicimos una marcha y bueno, él hace la forma de hacerle un escacho a la casa y resulta que una vecina le dijo que él no vivía más. A ver, perdón, Paloma. ¿Tienen prendida la tele, puede ser? ¿Tienen prendida la tele ustedes?
Sí, tenemos prendida. Si la pueden apagar, por favor. Dale, me quedo charlando con Paloma mientras la apagan porque si no se escucha mucho la tele de fondo y es complicado, ¿no? Porque digo, es muy interesante escucharla y entenderla, porque nosotros podemos de la teoría indignarnos acá, pero lo que realmente lo sufren son ellos, las víctimas, la que realmente lo sufrís. Sos vos, Paloma. ¿Te lo cruzaste en algún momento desde que lo denunciaste a esta persona? ¿Trató de comunicarse con vos? No, nunca. Sí, me lo he cruzado por la calle, así como si nada, pero no, nunca intentó comunicarse conmigo ni nada. Sí, no se escucha. Es realmente, es muy indignante, es muy indignante. Digo, ¿qué respuesta le tiene que dar la justicia a Paloma que acude a los medios para decir, che, métanlo preso? Digo, ¿cómo tiene que actuar la justicia en esto, Luis? Como reclaman ellos y como la justicia no está actuando. Yo pensaba, cuando vos recalcabas muy bien que hay una aceptación por parte del abogado de la defensa de que debía ser condenado, aunque a una pena menor, seguramente por una carátula, una calificación menor. Es decir, hay un consenso de que ha cometido un delito y esto es a los fines de evaluar la situación de él en este momento de condena no firme. En realidad hay una evaluación ya negativa porque evidentemente no hay ausencia de consenso en cuanto que están en presencia de alguien que ha cometido un delito. Sea más grave, en menos grave, con una pena menor, una pena mayor, carátula más, carátula menos. Esto y sin ánimo de escrachar ni nada, tenemos que contar quiénes son los que toman estas decisiones. Sí, por supuesto. Eugenio Casas es la persona que ha tomado la decisión. Primero es este hombre que vemos en pantalla. La persona que a instancia del jurado popular condena 18 años a un abusador, pero que porque se porta bien lo deja en libertad, o por lo menos hasta que la condena no esté firme, situación realmente que ya es de debate. Que aparte, de debate ¿cuándo queda firme, Fito? Bueno, hay dos teorías. Pero ¿queda firme en una semana, en un mes, en 2 meses, en un año? Hay dos teorías. Diceo con el caso de Chacarita hasta que la Corte no se expidió. ¿Cuánto pasó? Años. Ah, está bien. Y la segunda teoría es con la doble instancia. Luego de este juicio, cuando haya otra condena, ya al tener doble instancia, que tenemos todos los argentinos derecho a tener la doble instancia, queda firme y ahí sí. ¿Y esa doble instancia tiene plazo? No. ¿Le podemos decir tampoco a Paloma? Múltiples apelaciones que la van a retrasar. Pero a Paloma le podemos decir, ¿en 6 meses se resuelve? En máximo un año se va a resolver la segunda instancia. Ahora hay que ver el criterio de ese tribunal. Lo que pasa, Martín, que esto debería ser así. Hasta el juicio oral, vos tenés la presunción de inocencia, estás en libertad. A partir que hay una condena, empieza a ceder un poquito tu principio de libertad y tendría que haber una serie de restricciones a la libertad de la persona. Sí. Bueno, exactamente, ese es el tema que hablábamos de que la presunción de inocencia cede, especialmente cuando se trata de un delito grave, de una pena de las características que se le ha impuesto, y además donde no hay discusión acerca de la culpabilidad. En el juicio, en la apelación, no se va a discutir la culpabilidad. Porque si el abogado consintió o aceptó una pena de 8 años, porque la culpabilidad no se va a discutir más. Porque es efectivamente culpable. 17:19, no me puedo despedir ni de Paloma ni de Luciana porque la verdad que se escuchaba muy mal, problemas técnicos, pero le mando un beso enorme. Y a esta hora, noticia urgente, dale. Y nosotros no abandonamos los casos, por eso seguimos hablando del caso Cecilia. ¿Y por qué nosotros decimos en esta placa jaque mate a Locena? Porque pudimos acceder a una declaración que se efectuó en los últimos días y hasta el momento no se conocía. Nosotros la hemos llamado la declaración clave del fletero. Y yo les quiero explicar ¿por qué hablamos de la declaración clave del fletero? Y tiene que ver con los muebles y el colchón manchado de sangre de Cecilia. Perdón, de Locena con sangre de Cecilia. ¿Recuerdan que nosotros les habíamos contado que de la casa de Locena alguien había trasladado estos muebles que están acá, estos muebles y el colchón, y los había llevado, y ese colchón, y los había llevado a la casa de un vecino? A la casa de una vecina llamada Florencia del barrio de Merenciano,
porque Marcela Acuña había dado la orden de sacar esos muebles de la casa de Locena y de llevarlos amablemente, solidariamente a una persona del barrio Emerenciano Sena. Bueno, finalmente esos muebles tenían manchas de sangre y esas manchas de sangre eran de Cecilia. De hecho, el documento que nosotros mostramos acá confirmó que esa sangre pertenecía a la víctima. Sin embargo, este es el documento. Digo, no hace falta especificarlo. 99,9% de esa 99,9%, eso quiere decir que es positiva la sangre. Ahora bien, nosotros habíamos hablado acá con el doctor Osuna. Y el doctor Osuna, que es el abogado de todos, Locena, nos dijo, bueno, yo no tengo comprobado sinceramente que esos muebles hayan salido de la casa de Locena. Mi cliente, por César Sena, me dice que esos muebles no pertenecían. No sé si tenemos para escucharlo, sí, Martín, a Osuna. Lo escuchamos, sí, a Osuna, que nos decía esto, y ahora van a ver por qué sí está confirmado que los muebles salieron de la casa de Locena. Dale, lo escuchamos. ¿Usted sigue sosteniendo que no está probado el femicidio? Y hasta ahora no está porque no está el informe de ADN, no está acreditado, incluso no sé, no me acuerdo qué programa era que me hablaron el día sábado cuando volví al campo, me hablaron que también estaba el doctor Brián y también llegaron a la conclusión y también eso confirmaba lo que había dicho en cierta manera el doctor Gómez, uno de los fiscales, que prueba concreta de esa situación no tenían, hasta que por lo menos no esté hecho el informe de ADN de los restos óseos. Prueba concreta de eso no tenemos, decía Osuna. Sin embargo, ayer declara, y tenemos la declaración en exclusiva para compartir con ustedes, como hemos hecho siempre en el caso Cecilia, de lo que dijo el hombre que trasladó, que trasladó los muebles. Este hombre dijo, yo los conozco a Locena hace 4 años, y el martes 6 de junio, ¿qué día ese martes 6 de junio? Es el día que César y Marcela compran los celulares, es el día que Gloria hace la denuncia. El martes 6 de junio me llamaron para que vaya a retirar unos muebles después de las 9 de la mañana. ¿A dónde lo llamaron a que vaya a retirar los muebles? A la casa de Locena. Se lo contó ayer a la justicia. Me pidieron que desarme una cama y alzar en el camión unos muebles, un sillón, 2 cajoneras y algunas bolsas de residuo. Y le pregunta a la justicia, ¿y qué hizo con eso? ¿A dónde lo llevó? La cama yo la desarmé y Diana González me ayudó a cargarla en el camión. Y ahora va a contar este hombre a dónde la llevó. Era un colchón blanco, primero hace la descripción, era un colchón blanco, una cama de una plaza de madera, 2 cajoneras de plástica blancas, adentro ropa interior íntima de mujer. Esta es la descripción de lo que vimos recién en las imágenes. Te hago un paréntesis, ahí. Fíjate vos lo extraño, esto hay que analizar esa ropa. Que tenía ropa de mujer. Porque entregan a una familia supuestamente necesitada un mueble que tenía dentro ropa interior que no había sido pero para quitada del lugar. Martín, ¿te acordás cuando nosotros tuvimos a Osuna acá? Que cuando yo le pregunté, ¿se acuerdan que le dije, los muebles tienen sangre Cecilia, eso no puede cambiar? Él dijo, no, bueno, porque eso en realidad... Ustedes lo quieren, ustedes no, decía, la querella lo quiere comprobar porque de esa manera confirmaría la acción de matar de César. Que ahí estábamos con Fito que le dijimos, ¿y por qué no de Emerenciano y de la madre? Él dice que complicaría eso exclusivamente a César, como que se pisa. Es decir, con esto, él termina confirmando que si alguien la mató, era César. Pero fíjate lo que dice, fíjate lo que, la otra placa, la que teníamos recién, fíjate lo que dice... ¿Sobre dónde lo dejó? Dice, el termotanque lo dejé en el galpón del barrio, porque cuenta que también se llevó un termotanque. La parrilla de la cama, el colchón y los muebles se bajaron en la casa donde se encontró. ¿Por qué decimos jaque mate? Porque yo no sé ahora qué va a decir el doctor Osuna. Ahora quiero escuchar a nuestros abogados que son los que lo van a analizar. No sé qué va a decir el doctor Osuna. Las posesiones, pero él decía, yo no sé. Él decía, está bien, la sangre de Cecilia. Ahora, yo no sé si los muebles efectivamente estaban en la casa de Locena. Bueno, señor, acá hay el tipo que lo llevó, dice que lo sacó de la casa de Locena. ¿Qué quiere que hagamos? Después dice, a mí me mandó un audio la señora Fabiana González, que la señora Marcela Acuña le pidió que yo llevara esas cosas y se las regalara a Fernanda Ferreira.
si esto no es una prueba concreta, si todo esto junto de la sangre y demás no es una prueba concreta, yo ya no entiendo más nada. Además, Martín, Pablo y los esta doctores. es la declaración, pero también después, en el expediente, hay una confirmación, porque les presentan las fotografías, que ahí lo tenemos, le presentan las fotografías de todos los elementos y le pregunta, para que el testigo conteste si podría reconocer los objetos recogidos en caso de serle exhibido, dice, sí, podría reconocerlos. Y empiezan a mostrarle las fotografías que estuviste viendo vos, de los colchones donde estaban haciendo las pericias para sacar sangre. Y el tipo dice, sí, son eso, no tengo duda. Por lo tanto, ahora sabemos, mirando la película completa, que Marcela Acuña llamó a Fabiana González llamó a este hombre, sacaron los muebles con la sangre de Cecilia, los llevaron a otra casa y encontraron en esa otra casa los muebles y esa sangre era efectivamente de la víctima. ¿A alguien no le cierra esta prueba? Que hable ahora. A ver. Dale, Luis. Dale. Para mí, personalmente, creo que el caso está resuelto. Bueno, pero en esta prueba en particular. No, esta prueba en particular. Por eso vos decís jaque mate, yo creo que este es el jaque mate. Este es el jaque mate. El tema es para quién. La pregunta es para quién. Yo creo que a esta altura la única pregunta que queda por hacerse es quién es el autor y quiénes son encubridores y si esos encubridores se benefician con este mecanismo legal que permite a ciertos ¿Y eso cómo parientes... lo sabemos, Fito? Y mira, Martín, yo siempre te digo que a mí me falta Emerenciano, pero te voy a decir una cosa muy astuta de Osuna. ¿Qué dijo? Quieren usar la sangre, cuando todavía no se había comprobado el ADN, para inculparlo a César. Sabiendo, por eso es un hábil declarante, sabiendo que la sangre que estaba en ese colchón era de Cecilia, ya anticipó que iban a encontrar la sangre y llevó la culpabilidad para el lado de César. Ya excluyéndolos totalmente a la madre y al padre. Ahora que decís esto, Fito, no puedo dejar de contar porque fue descolocada. La cantidad de cartas, incluso una de las últimas horas, en donde Marcela Acuña le dice, te fallé, Emerenciano, por querer proteger y por querer encubrir a César. Es una táctica del despegue, ¿no? Sí. En principio, por ahora, no es lo que piensa la Fiscalía, porque los en ubica esa carta dice varias veces la palabra encubrir. Sí. Encubrir, dice, yo encubrí a César, yo encubrí a César. Perdón, Emerenciano, por encubrir a César. A esta altura hay que pensar que es una parte de una estrategia, ¿no? Sí. O las encuentran todas esas cartas. Porque Sí. O sea, si entran ¿quién me dijo acá? ¿Quién nos dijo acá? Perdón, no sé si pasó mucha gente. ¿Quién nos dijo acá estas cartas no son ni para Emerenciano, ni para la justicia? Son para nosotros. No, son para el juicio por jurado. Popular. Lo dijo Brien. Sí, ¿Lo dijo Brien? Y estuvimos analizando las para el juicio repercusiones, por jurado. las repercusiones futuras que esto podía tener a raíz de la elección de los jurados y quién está condicionado o no está condicionado por las creencias acerca de este caso. Yo igual, Martín, sigo sosteniendo de que para haber sido premeditado, te voy a hacer un resumen de todo, para ser premeditado me falta la premeditación, para ser premeditado. A mí me falta la premeditación. El viaje para unos. Para algunos Primero. es el viaje, la construcción del viaje. No, sí, pero la premeditación es cuando acontece el hecho, todo lo que pasa después, que es toda una serie de disparates para tratar de encubrir un crimen que si estuviera premeditado no pasaba. Por el otro lado, las pruebas y los indicios son coincidentes, concordantes y conducentes que ese día Cecilia entró, no salió nunca más y cuando salió, salió viva, no salió nunca más, salió muerta. Sí. La sangre de ella que se encontró es acá. Está todo respecto a lo que aconteció con el cadáver de Cecilia. Eso no hay duda. Yo les planteo esto, y se lo planteo casi de forma teórica, pero hagámoslo lo más televisivo posible. Tenemos a 3 personas en una casa, o en realidad 4 personas, una de esas personas es asesinada. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para saber quién de los 3 la mató? Bueno, eso es lo que yo le preguntaba. ¿Cómo hacemos para saber? O tenemos que decir que los 3 la mataron. Pero no, pero eso es lo que yo le preguntaba a Osuna. Cuando Osuna dice, ¿por qué él marca y clarifica que es César? Yo dije, ¿y cómo sabemos que no mató a Emerenciano y que no lo mató Marcela Acuña? Y él no lo puede responder. Él ya da por sentado la teoría que el asesino es César. Lo que pasa es que una cosa es
digamos, hablando de premeditación, una cosa es la autoría material, otra cosa es la autoría ideológica. Es decir, vos podés ser autor o coautor de un hecho sin haber tomado parte efectiva en, por ejemplo, clavar un cuchillo o disparar un arma. Si vos esto lo planificaste con otra gente y la otra gente creó las condiciones para que esto ocurra, ahí vos tenés una coautoría premeditada, en este caso, sin autoría material. La gran pregunta es si esto tiene que ver solamente con el viaje o con algo más, y quién participa de este tema del viaje, porque acá en el tema del viaje, la que aparece de alguna manera involucrada, incluso apareció los datos de una psicóloga, creo que lo dice especialmente, aparece la mención del viaje como parte de una invitación que incluye a la madre. De Marcela. Pero no de Merenciano. No de Merenciano. Y ojo que se caen muchas construcciones a partir de la salida de Merenciano de este hecho. Los indicios, Martín, y la lógica indican que lo que pasa después de que la matan, porque sabemos que entre las 11 y poco y las 12 y pico, estuviera César solo o César, el padre y la madre, matan a Cecilia. Eso no hay duda. La lógica. La fiscalía entre 12:16 y 13:01. No, entre 11... No, entre 11:41 y 12:16 están solo César y Cecilia. que esa es la ventana que tiene César solo para matar. Y eso es lo que la Fiscalía tampoco lo pudo responder cuando le preguntamos acá. Porque esa parte no Con la lo pueden cual, responder. pero haya sido en alguno de ese lapso, lo que me da que no estaba planificado para absolutamente nada. No hay forma de que estuviera planificado eso. No me da por la serie de ¿por qué errores. no planificado si logran meterla dentro de la casa? ¿Cómo? Si logran meterla adentro de la casa Cecilia con el cuento de un viaje a Ushuaia. Lo consulto, no pero digo... pueden haber entrado adentro de la casa sin intenciones de matarla y empezar una discusión y César matarla. ¿Por qué no? Está bien, pero esa es una opción. ¿Y por qué te digo ahí por qué César se lleva la peor parte hasta ahora? Primero porque sus padres lo están sepultando, pero además porque es el que tiene las pruebas defensivas, las marcas defensivas de la víctima, que las tiene en el cuello, en el mentón, en sus brazos. Los peritajes que se hicieron apenas lo detuvieron, ya varios días después, seguían mostrando las marcas defensivas presuntamente de Cecilia para con el cuerpo de César. Más allá de lo lamentable del accionar del abogado y del cura, ¿no es cierto? También, más allá del lamentable accionar, son todos indicios que te van colocando a alguien en la situación, en la circunstancia, y por el otro lado, nadie lo nombra a Merenciano, porque en esta declaración tampoco el fletero lo nombra. Sí, pero Marcela, es el fletero de Merenciano y de Marcela. Claro, bueno, claro, pero es parte del proceso posterior. ¿De quién lo llama? Que está diciendo Fito claramente es... Sí, pero Milei de la Libertad avanza, munición pesada. Operar con mentiras, dijo Javier Milei sobre Patricia Bullrich. Se acabó ese amor no correspondido que en un momento parece que se tenían. Milei le tiraba flores a Patricia Bullrich. Bullrich recibía esas flores, pero nunca se terminaban de concretar. ¿Qué pasó? En los últimos meses, Martín se confirmó, de acuerdo a las encuestas, que efectivamente Patricia Bullrich estaba pescando en la pecera de Libertad Avanza. Es decir, estaba quitándole los pescaditos al propio Milei, es decir, le estaba robando votos, jugando casi en la misma zona de argumentos, de historias y de posibilidades de proyectos que podía tener una presidencia de Patricia Bullrich. ¿Qué es lo que pasó? Hoy rompió el silencio Javier Milei, dijo fundamentalmente y señaló a Patricia Bullrich como la autora de las operaciones, y lo pongo entre comillas, que recibió y que dice haber sido víctima el propio Milei. Por ejemplo, son las denuncias de que había las denuncias comprado de compras de candidaturas. ¿Qué pasó? La justicia, a ver, citó a declarar, por ejemplo, a Maslatón, citó a declarar a candidatos. La justicia no ha encontrado por ahora. Maratón dijo que sí. Maratón dijo que de acuerdo a la información que él había recibido de sus propias investigaciones, él tenía confirmado. La justicia hasta ahora todavía no ha encontrado prueba fehaciente de esto. Ahora, lo concreto es que Milei dice que la culpable de esa operación es Patricia Bullrich. Mirá. Y no solo dice eso, sino que también dice que en otra de las que él sostiene que son operaciones, por ejemplo, su vinculación con Sergio Massa, también el culpable es Patricia Bullrich, porque el que dijo que él había arreglado con Sergio Massa era un candidato a concejal de Tigre del espacio de Mazot que responde a Patricia Bullrich. ¿Cómo viene Milei en las encuestas? Bueno, aquí, mira, te voy a decir... caída, se mantiene. De hecho, lo veníamos hablando en la semana. ¿Qué es lo que sostienen y que te dicen el oficialismo? Es que no se desinfle más Milei. Que no se quede sin aire Milei porque se terminó.
esto se termina. Es decir, si ¿Quién dice Milei- eso, perdón? El oficialismo. Lo ¿Qué pasa? necesitan a Milei. Lo necesitan Para a dividir Milei los votos. Para no irse en primera vuelta ni siquiera. Porque, a ver, si Milei hoy, ese 25 se diluye en un 10, esos 10 puntos no se van a ir al oficialismo. Se van a ir o a Bullrich o a Larreta, o a Juntos claro. por el Cambio. Entonces las discusiones hay que levantar a Milei. A ver qué pasa. Las encuestas, hoy las menos optimistas con Milei, te dicen que está en un 10 puntos. 10 puntos. 10 o sea, puntos. eso de la, Las tres de los tercios se tercios terminó. ¿Se terminó? La elección de tercios se terminó y lo que trata de Milei es que esa sangría, a ver, productos de errores propios de Milei. Sí. O sea, el armado, errores en elección de candidaturas, Sí. Milei elección tiene- en la no presencia Sí. en las distintas provincias. Milei tiene algunos candidatos y puntualmente alguna candidata con pérdida de memoria. No sé, tiene una candidata, viste, que como que perdió la memoria, daba vuelta por acá en un momento. Sí. Y ahora, viste, Sí, perdió sí, la sí. memoria Sí. y hasta ataca a ex compañeros. Sí. Bastante cobarde, pero bueno, cada uno hace Sí, lo que lo quiere. hemos escuchado y me gustó esa frase de bastante cobarde. Bueno. Pero más allá de eso, te voy a contar Dale, algo. dale, lo último y Lo cerramos. cierto es que Milei hoy está posicionado en un lugar que dice, él sostiene que tiene todavía sus 25 puntos. Hoy en el oficialismo dice, mirá, lo que estamos relevando nosotros es que apenas está llegando a los 10. Lo cierto y lo concreto es que en una estrategia particular, ¿qué es lo que está haciendo Milei? Es, basta, cortemos la fuga de votos, vamos a enfrentarnos con Bullrich, no con el gobierno. Bueno, muy bien, 17:38, nos vamos al corte y atención, porque cuando volvemos hay más. Seguimos con el caso Cecilia, continuamos con el caso del soldado, porque mientras estábamos haciendo el programa llegaron más novedades de la investigación. Ya venimos, dale. Bueno, atención, porque en un ratito vamos a meternos de lleno en una noticia internacional, pero que es sumamente conmovedora. Conmovedora en el mal sentido, lo digo, porque una mujer, que es esta que están viendo, una joven mujer, una joven madre, contrató a un sicario para matar a su hijo de 3 años. Pablo. Así es, Martín. Iba a pagar $3.000. Lo contrató a través de una página web y quien estaba de alguna manera gestionando, administrando esa página web, termina avisándole a la policía Pero y terminan desenmascarando esta ¿cómo? situación. Esta es la página, fíjate. ¿En una página web? A través de una página web, y te podría decir en muchas situaciones más, por ejemplo en la Deep Web. Sí, por supuesto. Esto existe, claro. existen a través en su momento de avisos de diario, pero en instantes vamos a conocer más sobre esta situación realmente que ha asombrado, una noticia a nivel internacional. Pagó esta mujer Pará, la $3.000. página es genial. Estaba viendo la $3.000 página recién. Ahora lo hablamos, para ahora lo contratar al sicario de su propio hijo. Ahora lo hablamos porque la verdad que es una noticia impresionante, impactante, y lo vamos a hablar con Adrián Sack, que por supuesto está en Estados Unidos. Así está trabajando el querido Adrián Sack con este caso tremendo que tiene que ver con una mujer que contrató a un sicario para matar a su hija o hijo, Pablo. A su hijo, a su hijo de 3 años. Hijo de 3 años. Yo no sé si me está escuchando Adrián. ¿Me estás escuchando, Adri? Sí. Ahí está, perfecto. Hola, sí, te escucho Ahí perfectamente. está. ¿Cómo estás? Todo tuyo, Adri. Tremendo Sí, este sí. caso. No, es un caso realmente justamente tremendo y llama mucho la atención, ¿no? Cómo se fue dando, porque estamos hablando de una página de internet que hace un sitio para atrapar incautos, ¿no? Que lo hace un sitio que es un poquito medio en broma. Vos imagínate Ah, no cómo te puedo va a creer. haber un sitio, exactamente, ¿cómo va a haber un sitio de internet Claro. que diga rent hitman, o sea, alquile un sicario? Por Alquile un supuesto, es asesino. súper ilegal eso. Sí, bueno. Alquile un asesino. Y hay gente que llama, Claro. a estos lugares, y en este caso cayó esta chica, esta madre de 18 años, de un pequeño de 3, del que se quería desprender, se quería deshacer. Y lo quería deshacer y ella no tenía, entre comillas, el coraje o el valor, si se lo puede llamar así, para matarlo. Y entonces decidió contratar a alguien, decidió buscar en internet la manera de poder matar a este chico. Se le ocurrió buscar rente un sicario y bueno, fue a este sitio. El que estaba en el sitio no podía creerlo y como recibió información muy Precisa. clara, muy precisa, claro, tenía la foto del bebé o del niño pequeño, la ubicación Increíble. exacta de donde podía encontrarlo para matarlo y además se ofrecía a pagar $3.000 por este servicio.
O sea, algo increíble. A mí me hacía acordar, no es por quitarle dramatismo y perdón por lo burda de la comparación, pero hay un episodio de Los Simpsons muy conocido donde un delincuente le pide a los chicos que tiene que ser inspector de billeteras. Y los chicos caen en esta trampa ingenua y le dan la billetera y por supuesto se las roba. Bueno, pero además, es más o menos lo mismo. Cuando uno ve el sitio, si lo podemos poner de vuelta, a ver, pongámoslo. El tono del sitio, del yo no texto, llego a leer. ¿Qué dice? es muy ácido. De hecho, mira, ahí dice, acá, mira, dice, Guido, es más, son como los casos que los contrataron. ¿Viste cuando vos te decís, estas personas contrataron a tal? Por ejemplo, Phil de Florida. Guido es un... Relaciones públicas. Y su equipo de relaciones públicas son ávidos para resolver una disputa de 5 años en simplemente días. Claro. Altamente recomendable. Claro. O sea, eso dijo Phil sobre Guido. O sea, Guido y su equipo de asesinos me resolvieron una Vos decís disputa. que esta es una página que se Claro, trata de vos la burlar. ves. Por ejemplo, mira, encontré a mi marido siéndome infiel con mi niñera. Y Nuestra la relación está terminada. terminó después de el Free Public Relation Consultation. Después de contratar todos los likes. Claro, Todos los los likes. likes. Contraté a Guido, mira. Las buenas opiniones. Gracias a Guido y a su sicario. Después hay otro que dice, mi negocio o mi El perfil de mi calendario, calendario está tan ocupado que no puedo mancharme las manos con problemas de recursos humanos. Por eso consulté a Rent a Hitman, que es alquile a un asesino, y ellos manejaron exactamente está lo que llevado a la pareciera, digamos, es una parodia. Yo le quiero decir una cosa, Martín, y le digo a Adrián de Estados Unidos. Nosotros en este canal, hace varios años, cuando todavía estaban los avisos clasificados, hemos realizado una cámara oculta a una persona que quiso contratar a un sicario para que lo maten a él. ¿Qué? Por lo tanto, esto que nos parece completamente extraño... ¿En serio me decís? Totalmente en serio. Totalmente en serio. O sea, ¿lo habían hecho ustedes periodísticamente? Periodísticamente, nosotros lo que fuimos al encuentro de una persona que estaba solicitando a un sicario para que lo maten al mismo. Eutanasia, una cosa como una así. suerte de eutanasia. Necesitaba, él no se podía, una persona que estaba en silla de ruedas, que no tenía capacidad de, por ejemplo, de tener un arma en la mano, y contrataba. Esto fue así, se presentó la investigación. Adrián, digo, no es tan alocado que en un mundo tan alocado justamente haya alguien que se meta a buscar. Años a ver, para que le pregunte Luis. Adrián, ¿estás por ahí? Sí, dale, estás, dale. decime una cosa, esta mujer estoy escuchándolos. está detenida. Sí, está detenida. Está detenida. ¿Qué delito le imputan? Inmediatamente. ¿Qué delito le imputan? Mirá, fue así el tema, porque los que tienen la página de internet no son de la policía, están conectados, a veces trabajan con la policía, pero la policía no les creía la naturaleza del caso. Entonces, inmediatamente, cuando les cuenta de este caso, insistió, le mandó la foto de la chica, ahí sí fueron los mismos de la página de internet haciéndose pasar por los sicarios y la policía fue detrás. Claro. Cuando vieron que era el caso real, la policía los detuvo. Bueno, lo imputaron, bien me preguntaste, por intento de asesinato en primer grado. Bien. ¿No? Fue directamente imputada con O sea, con le este siguieron la delito, corriente. por Le este siguieron la delito. corriente para poder pero no hay que atraparla. olvidarse Claro. primero que se Le trata de una siguieron. chica que tiene 18 años para que vea una... Y segundo es la carita de la chica, ¿no? No estaría bueno, pero muy- más allá de la cara, bueno, No hay que estaría, no entender... estaría muy, Bueno, hay muy que ordenada ver, en sus ideas. habrá que hacer los análisis psiquiátricos correspondientes. Lo Claro, cierto es que lo sí, hizo, lo estuvo exactamente. buscando y Sí. quiso pagar $3.000 para matar a su propio hijo. Eso es lo más grave de todo, por supuesto, que quiso pagar $3.000 por matar a su hijo. Bueno, quiero cerrar este Dale. tema, cerrémoslo correctamente. ¿Vos estás auspiciado, Adrián? Digo, ahora cerramos este tema que es grave, ¿no? Cambiamos de... ¿Vos estás auspiciado? ¿Vas a comer hamburguesas gratis hoy? Porque mirá que había lugares para ponerse, ¿por pero qué no haces- justo... Ahí está. Ahí está, ahora no sé, pero todo... No te puedo creer. Sí, no te puedo creer. No me he dado Escuchame, cuenta, no. mirá que hay lugares Lo que en pasa Atlanta, hermano. es que- Si querés comer hamburguesa gratis, lo decís, Mirá está todo que bien, nos te metemos en bancamos. alguna No decimos página de nada, internet, No decimos nada. No, mirá, te explico. Era mostrar eso o este árbol lleno, mirá, este árbol lleno de parásitos acá. No. Horrible. No, está Mirá. bien. No, bueno, está bien, No, está bien. una Pero para porquería. parásitos. Te perdonamos, te Para perdonamos. parásitos, acaso. No, está bien, no me di cuenta. Algunos Honestamente, políticos. no me Ahí di está, cuenta. bueno, Quedé muy bien. pensando en otra cosa. Fue un día Ahí está. cargado de Ahí estamos, información dura, por eso simplemente una broma para el querido Adrián. Como siempre, trabajo excelente, Adri. Gracias, Adri.
por favor, un abrazo a ustedes por el Día del Amigo hoy. Gracias, igualmente. igualmente. Abrazo grande. Bueno, muy bien. Pocos segundos faltan para las 6 de la tarde. Nosotros nos retiramos. Nos reencontramos mañana viernes, por suerte, menos mal que viernes, 4:30 de la tarde, en vivo, por supuesto. Ustedes se quedan con la querida Mariana Contartesi. Y como les digo siempre, gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Chao.